Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y antes de la pausa les decíamos que vamos a revisar la historia en dos momentos muy específicos de lo que ha sido la comunidad homosexual aquí en Jalisco y en México. Y para platicar acerca de ello tenemos el gusto de dar la bienvenida a Arturo Mesa. Arturo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Un saludo a todo tu teleauditorio y aquí estamos. Muchas gracias. Arturo Mesa es una institución del cine en nuestro país porque participó en la que es prácticamente la primera película gay en México y se filmó aquí en Guadalajara, Doña Erlinda Gersán, de Jaime Humberto Hermosillo, con la participación ni más ni menos, además de Arturo, de la mamá de Guillermo del Toro como primerísima actriz. De eso platicaremos un poquito más adelante. Y también nos acompaña Germán Petersen, como cada lunes. Bienvenido, Germán. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Germán Petersen. Y también está con nosotros Jaime Cobian. Hola, Jaime Cobian, noches. historiador por la Universidad de Guadalajara y que ha venido investigando pues, momentos históricos muy importantes. Por ejemplo, la participación de los homosexuales en momentos históricos importantes del país, como por ejemplo la Reforma. Y si te parece, por ahí empezamos. ¿Había gays en los tiempos de Juárez en México? Quizás lo más importante es verlo desde la independencia. En la independencia, mi problema era entender en qué parte aparecíamos los gays. Si habíamos venido de los años 70, habíamos bajado los platillos voladores o desde antes, ¿no? ¿O cuando llegaron los gays a México? Llegamos, sí, porque fue a partir de los 70 cuando se comienza a visibilizar. Y entonces me puse a ver, a escudriñar por ahí, que no es nada fácil, es un trabajo como de 15 años, y me di cuenta que hay una real cédula de 1811 donde se le perdona a todos los que estuvieron en contra de la corona y se les da un indulto a todos los que estuvieron en contra de la corona y dicen, bueno, pues vamos a perdonar a todos. En un artículo de ellos dice, perdonamos a todos los que participaron en contra de nosotros, menos a los sodomitas. Dice, ah, canijo. Pero luego, pues quiere decir, esa palabra nos dice que hubo gente, ya había gente que podemos decir como gay o homosexuales que participaron en la insurgencia de este país en contra de la corona. Pero cuando Morelos decreta en 1813 en otro indulto, pues también aparecen los afeminados y sodomitas, y también dice pues que no se les va a perdonar a ellos haber sido sodomitas, aunque estuvieran en la insurgencia. Entonces, de ahí para acá comienzan los medios de comunicación, los periódicos que comienzan a sacar información, el periódico El Iris, que fue el primer periódico que hubo, y por ahí Guadalupe Zuno nos dice que como en 1826 sale lo que podría llamarse como el primer folleto desnostando a una persona. Es de aquí de Guadalajara. Guadalupe Zuno nos menciona que estuvo mucho tiempo en el Museo Regional, un folletito de un corrido que decía Hidalgo y la Fernandita. Entonces la Fernandita se supone que es Fernando VII, vestido, muy afeminado, o igual otros dicen que es una hija de Hidalgo que venía de Colima, pero es el primer hecho que se da de una persona trasvestida, pues. Y de ahí para acá, en 1840, en el Museo Mexicano, en el periódico El Museo Mexicano, vienen imágenes desnostando al gabinete de Benito Juárez, a los diputados, está ahí en una publicación José María Iglesias, bailando con diputados vestidos de mujeres que quieren sacarle dinero y de ahí, ¿no? También el Museo Mexicano nos habla de otras particularidades, por ejemplo, los leones, ¿quiénes eran los leones? Que eran chavitos de entre 20 y 25 años de edad, muy bien vestidos, que buscaban siempre el patrocinio de algún hombre para venderle compañía, ¿no? Eso nos lo marca, nos lo maneja muy bien el Museo Mexicano. Nos habla también de quién eran los principales peinadores, los principales modistos de la época, y pues siempre era un asunto que tenían que ver los hombres. ¿Por qué eran los hombres? Bueno, pues porque las mujeres no podían tener vida pública, teniendo un negocio, ¿no? Y ya después, pues, continuamos con un montón de publicaciones en esa época, hasta los decretos. Hay un decreto de Jesús López Portillo, gobernador de aquí de Jalisco, en donde dice que hay necesidad de hacer una nueva cárcel, una nueva penitenciaría, y que se le tiene que dar espacio a los afeminados, dice, pero cuidado con ellos, hay que cuidarlos de cómo hablan, cómo se visten, qué señas hacen y el lenguaje que tienen y no dejarlos mezclarse con los demás, y hay que hacerles un lugar especial. Y también hay que dejarles a ellos
el trabajo de las mujeres dentro de la cárcel, o sea, que a ellos les tocaba lavar, no sé, lavar, hacer de comer y cosas de ese tipo. Posteriormente, Benito Juárez manda un decreto y hacen las levas, el gobierno de Juárez hace levas en varias partes del país, y el decreto decía que se iban a llevar a quien fuera. O sea, hay periódicos como de Tampico, de otros estados de la República, donde dice que levantaban a toda la gente y que no les importara que fueran afeminados, que se los llevaban a la guerra. Y que Juárez decía que en el momento que la guerra terminara, si se ganaba, se triunfaba, entonces a todos los a todos los reos que estaban en la cárcel, por el delito que fuera, salvo el de afeminados, iban a ser perdonados. O sea que si no los mataban en la guerra, tenían que regresar otra vez a la cárcel, ¿no? Eso es en 1860. El asunto que me llevó a mí a la investigación de esto, pues porque tenía alguna amistad, algunos de mis amigos era Carlos Monsiváis, y yo le preguntaba, le decía, oye, Carlos, pues cuéntame qué pasó en el siglo XIX, y me decía, no, es que en el siglo XIX estaba prohibido a los medios de comunicación hablar de temas que tuvieran que ver con los afeminados, con los homosexuales, con los gays. Hoy en día, pues, entonces no aparecía nada para no promocionar el hecho de que existieran los afeminados. Y entonces todo lo remontaban a 1917, 1901, perdón, con el baile de los 41. Decían, no, es que a partir del 17 de noviembre de 1901 es cuando se comienza a visibilizar a los homosexuales en este país. Y no, o sea, hay montones de periódicos que nos hablan de muchísimos temas. Te platicaba el otro día que un diario de Guanajuato decía que las fiestas en 1888, que las fiestas en San Juan de los Lagos ya era un asco todo aquello, si lo mencionan, donde la Virgen se había convertido en la patrona de todo lo indeseable de la sociedad. Decía, es increíble que las autoridades no hagan nada porque hubo en estas fiestas más de 1000 hombres vestidos de mujeres en las fiestas y las autoridades no hacen nada. No sé si sea cierto, o sea, no sabe uno si sea cierto o no, pero ya hablan de que existía todo un escándalo, ¿no? O sea, lo publica un periódico de Guanajuato, ¿en qué año? En 1888. Y te decía yo que, bueno, mismo Carlos Monsiváis decía que la palabra joto venía de estos gays que agarraban o homosexuales que agarraban en la calle, los metían a las crujías de Lecumberri, que era la cárcel del Distrito Federal, y que los metían a la celda J. Pero hay una revista de 1930 y tantos que se llamaba Hoy, que podría ser el proceso de hoy en día esa revista, en donde meten a un reportero a que cheque todo lo que pasa ahí dentro de la cárcel. Y entonces vienen fotografías, viene trabajo gráfico, en donde los gays o homosexuales de esa época no estaban en la crujía H. Digo, no estaban en la crujía J, sino en la H. Y ahí viene, ellos se encuentran en la crujía H. Y entonces, bueno, dije, pues, ¿de dónde viene la palabra joto? No sé de dónde viene la palabra joto, pero me encontré un periódico de 1833 en donde ahí viene una referencia de unas personas que fueron a México y andaban caminando por la ciudad y se meten a un restaurante y dice, bueno, pues aquí me encontré a unos melocitos muy afeminados, de esos que aquí les llaman jotos en México, ¿no? En 1833, o sea, queda descartado el asunto de más de 100 años pues más antes de cuando se supone y lo que te platicaba el otro día de la palabra, bueno, y esto me llevó a buscar también todos los adjetivos, o sea, mi problema era encontrar los adjetivos, no encontré nada histórico, por más que le busqué, no encontraba, mi trabajo era encontrar cómo se les decía en determinada época. Podemos hablar que cada 10 años cambiaba el mote hacia uno de ellos, y te decía de la palabra barbilindo, que se le decía, venía en el diccionario que decía, los barbilindos son hombres delgaditos, muy bonitos, afeminados, y esos son los barbilindos, o sea, se encuentran muchas cosas. Una buena cantidad de sinónimos. Sí, bueno, sí. Lo seguimos platicando después de la pausa y regresamos para hablar acerca de cómo fueron los 70s y los 80s aquí en Guadalajara, cómo se vivía el ser homosexual en nuestra ciudad. Regresamos.